Bueno, entonces, como en la clase pasada vimos hasta las funciones oxigenadas simples y de condensación, es decir, hemos visto alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y luego éster y anhidrido. Con eso ya veríamos todas las funciones oxigenadas, es decir, aquellas terciarias que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Nos van a quedar para ver ahora tres funciones más. Una es nitrogenada, terciaria nitrogenada, la amina, una terciaria azufrada, que es el TOL, y la cuaternaria, que es la amida, que tiene ya oxígeno y nitrógeno, además de carbono e hidrógeno. Así que vamos a empezar con la función amida. Ya saben que lo que me interesa a mí, particularmente, es que ustedes puedan reconocer el grupo funcional que existe en el compuesto. Ya saben que en la química orgánica pueden tener varios grupos funcionales a la vez, porque cuando vimos en la clase pasada la combustión total de un hidrocarburo, hemos pasado por funciones dobles, por ejemplo, aquellas que tenían un alcohol y un ácido, o un aldehído y un ácido, o dos ácidos, o dos alcoholes, etc. Un compuesto orgánico puede ser sede de varios grupos funcionales, lo que le permite incluir a ese compuesto en distintas funciones. Lo que me interesa, repito, es que ustedes puedan distinguir el o los grupos funcionales que están presentes en un compuesto para que sepan en qué función se los puede agrupar. Más allá de las reacciones que podamos hacer en la pizarra, que son simplemente para orientarnos y ver de qué manera podríamos formar estos compuestos, ¿no? En el caso de las aminas, estos compuestos terciarios con nitrógeno, vamos a suponer que tenemos un alcohol. Ya hemos visto, por ejemplo, el alcohol etílico o etanol, y lo vamos a hacer reaccionar con amoníaco. El amoníaco, ya saben, es nitrógeno, hidrógeno 3, y yo lo voy a escribir acá con la fórmula desarrollada para que podamos ver perfectamente cuál es la reacción que podemos formar acá. El oxidrilo del alcohol con un hidrógeno del amoníaco forma agua, ¿sí? Es una reacción de condensación en este caso. Y este grupo, que es NH2, que es lo que queda, se va a unir al carbono que ha perdido el oxidrilo. Por lo que vamos a tener nosotros acá va a ser, a estos dos hidrógenos los voy a escribir desarrollados también para que no perdamos de vista la reacción. El oxidrilo con el hidrógeno. Entonces vamos a tener el carbono hidrógeno 3, luego el carbono hidrógeno 2, estos dos, y en el lugar del oxidrilo ahora viene este grupo que lo llamamos amina, grupo amina con N. Este es el grupo amino. Y el producto que hemos obtenido acá es la etilamina. ¿Sí? Etilamina. Es decir, etil porque tiene dos átomos de carbono, amina porque es nitrogenada, terciaria nitrogenada. En este caso hay muchísimos tipos de aminas. Nosotros hemos puesto acá aminas primarias, secundarias o terciarias, porque fíjense que lo único que hemos hecho es sacar el oxidrilo y colocar el grupo amino en el compuesto, ¿no es cierto? Entonces, así como lo hemos sacado de un carbono primario el oxidrilo para poner un amino, lo podemos hacer en un carbono secundario o en un carbono terciario. Pero además de esa circunstancia de poder tener el grupo amino en un carbono primario, secundario o terciario, esta reacción podría ocurrir cuando otras cadenas reaccionan con otros hidrógenos que tiene el amoníaco. De tal manera que si sobre el amoníaco nosotros tenemos un solo resto y dos hidrógenos,
vamos a tener un tipo de amina con una sola cadena carbonada, como es esta, por ejemplo, la etilamina, pero también podríamos reemplazar este hidrógeno, el segundo hidrógeno, por otro radical carbonado, y ya vamos a tener dos radicales unidos al nitrógeno. Incluso podríamos cambiarle los tres hidrógenos por tres cadenas carbonadas sobre el mismo nitrógeno. O sea que las aminas son muy variadas. Tenemos varios tipos de aminas que podemos encontrar. Ahí en los ejemplos hemos puesto la propilamina como un ejemplo de una amina primaria, donde sobre el amoníaco hemos cambiado un solo hidrógeno. Luego la metiletilamina, fíjense que tengo el nitrógeno, le queda un solo hidrógeno a ese nitrógeno, y vamos a tener para un lado una cadena de un solo átomo de carbono, metil, del otro lado dos átomos de carbono, etil. ¿Sí? Metil, etil, amina. A ese nitrógeno del ejemplo le está faltando el hidrógeno. Lo vamos a corregir. Y el último caso es el de la trimetilamina, es decir, 3 metilos sobre el mismo nitrógeno, ¿no? Es decir, las tres cadenas estas serían grupos metilos, es decir, un solo átomo de carbono. Además, entonces, de las aminas primarias, secundarias o terciarias, tenemos las aminas monodiotrisustituidas respecto a los hidrógenos del amoníaco. Muy bien, estas son las aminas. Yo les comentaba hace rato que podían existir diferentes grupos funcionales sobre la misma sustancia, lo cual hacía que esas sustancias pudieran ubicarse dentro de dos funciones químicas diferentes, o más, dos o más, ¿no es cierto? Porque puede haber varias. Un grupo funcional muy interesante, o digamos un grupo de sustancias que son muy importantes para la vida, especialmente la nuestra, son los aminoácidos. Fíjense, ahí estamos usando este grupo, amina. Sobre una cadena carbonada existe una amina primaria en un extremo y un ácido carboxílico en el otro, que también es primario. Es decir, de la cadena base tengo en los extremos un carboxilo, un ácido carboxílico, digamos el grupo carboxilo, y un grupo amino. Con lo que eso, y de esa cadena principal pueden haber ramificaciones que les van a dar los distintos tipos de aminoácidos que forman las proteínas de nuestro organismo. Hay algunos aminoácidos que son esenciales, es decir, no los fabricamos nosotros en nuestro metabolismo, sino que tenemos que ingerirlos a través de muy escasa cantidad de vegetales, algunos nada más lo tienen, por ejemplo la soja, y si no, la carne. La carne es la que provee estos aminoácidos esenciales. Muy bien. En cuanto a las amidas, ya que estamos con el nitrógeno, ¿sí? La reacción para obtener una amida ya no va a ser a partir de un alcohol, sino que va a ser de un ácido carboxílico, ¿sí? Más el amoníaco. Entonces vamos a tomar este oxidrilo con este hidrógeno, de nuevo para formar agua, ¿sí? Recuerden que acá no estamos dando condiciones de reactividad, sino simplemente estamos viendo de qué manera podemos obtener un producto que requerirá determinadas condiciones para poderlo hacer. No se hacen simplemente por mezclar estas dos sustancias. El producto va a tener carbono hidrógeno 3, luego el carbono carbonílico, y en el lugar del oxidrilo entró ese grupo amino. ¿Sí? Fíjense que en este caso, el grupo amino ya no está sobre un carbono sp3, sino sobre un carbono sp2. Es decir, un carbono carbonílico que tiene doble enlace con el oxígeno. De tal manera que ese carbono que tiene la hibridación sp2, cuyos tres orbitales híbridos están en el mismo plano a 120 grados cada uno,
tiene como sustituyentes, por un lado, el nitrógeno, que luego tiene 2 hidrógenos. Por otro lado, el oxígeno, que con el enlace de orbitales P va a formar un enlace pi, el doble enlace, ¿sí? Y por otro lado, ya tengo el carbono hidrógeno 3 que sigue para allá, ¿no? Fíjense qué cosa más interesante esta, que vamos a tener todos estos átomos sobre el mismo plano, ¿sí? Y recién van a tomar en el espacio lugares distintos estos hidrógenos y este que quedó acá. Estos van a estar fuera de ese plano, pero esos 4 átomos van a quedar dentro del mismo plano y es muy interesante por las propiedades que le va a presentar la amida. Ya vamos a ver cuando veamos este polímero, ¿no? Muy bien, entonces, lo importante que quiero que recuerden es que en la amina yo tengo el grupo nitrógeno, hidrógeno 2, unido a un carbono sp3, cuando es primario, o sp2 aquí, ¿sí? Primario también, en el caso de la amida. Este podría estar en un carbono sp3 secundario, terciario también, ¿eh? Pero este es exclusivamente primario, porque al tener un grupo carboxilo, necesito yo que sea carbono primario. Si no, no me quedaría enlaces para poder unir la amina, ¿no? Hay un solo enlace a un carbono vecino, otros 2 al oxígeno y otro al nitrógeno. Por eso es primario. Muy bien, entonces ya conocemos el compuesto terciario nitrogenado, la amina, y el cuaternario, que es la amida. El último que nos queda es el tiol. Lo voy a escribir abajo para que completemos todos y vamos a ver que cuando nosotros tenemos un alcohol, vamos a escribirlo de nuevo de esta manera. Si en vez de hacerlo reaccionar con el amoníaco, lo hacemos reaccionar con el ácido sulfídrico en donde el azufre está actuando con valencia 2, el oxidrilo reacciona con el hidrógeno para formar agua. Y ahora este grupo, tiol, se ubicaría en el lugar del oxidrilo. Y vamos a tener carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 2, azufre, hidrógeno. ¿Sí? Se llama tiol, tio por el azufre, tiol porque es prácticamente un alcohol en donde lo único que hemos sustituido es oxígeno por azufre. En realidad es el oxidrilo por el grupo tiol, pero tiene exactamente la misma forma. Y se da justamente así porque el azufre está debajo del oxígeno en la tabla periódica, tiene las mismas propiedades, por eso va a tener esa posibilidad de hacer ese compuesto que denominamos tiol. ¿Sí? ¿Está claro? El tiol, al igual que el alcohol, puede ser primario, secundario o terciario. ¿Está claro la gráfica, la tablita esta que hemos visto acá? Perfecto, profe. Bien. Entonces, vamos al tema siguiente. Es el tema de la isomería. Ya que hemos visto los principales grupos funcionales, que son secundarios, terciarios y cuaternarios, hidrocarburos, compuestos oxigenados, aminas, tioles como secundarios, como terciarios, perdón, hidrocarburos como secundarios, y la amida como cuaternario, ¿no? Ahora vamos a entrar a repasar un poco y agregar otras cosas más que no hemos visto sobre las isomerías. Ya hemos dicho que un isómero, iso era
igual menos 6 partes, es decir, dos compuestos son isómeros cuando tienen la misma fórmula condensada, pero distinta fórmula desarrollada, ya sea en el plano o en el espacio. ¿Sí? Algunos isómeros los puedo detectar directamente cuando escribo la fórmula en el plano, pero hay otros en donde yo necesito desarrollarlas en el espacio para poder ver sus diferencias. Entre las isomerías que hemos visto, tenemos la isomerías planas. ¿Sí? Hemos visto dos, creo yo. Una era la de cadena, que nos sirvió para justamente definir los isómeros, por ejemplo, entre el butano y el metilpropano. Esa era isomería de cadena, lo escribimos acá. Butano, los de 4 átomos de carbono, y el metilpropano, que era esta, ¿sí? Recuerden que no les escribo los hidrógenos, ya saben que ustedes lo tienen que completar. El butano respecto del metilpropano, ambos van a tener 4 carbonos, 10 hidrógenos, pero uno es lineal mientras que el otro es ramificado. Por eso le llamamos isomería de cadena. La otra isomería era la de posición, y se refiere a la posición de cualquier grupo funcional dentro de un compuesto que deba ser modificado su nombre por la posición que se ubica ese grupo funcional. Por ejemplo, ya hemos visto el caso de el 1-buteno y del 2-buteno. Pero también podría ser, por ejemplo, el del propanol 1 y el propanol 2, o sea, el 1-propanol y el 2-propanol. Aquel que tiene el grupo oxidrilo, los escribo acá, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, oxidrilo, o carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno, oxidrilo, carbono, hidrógeno 3. Este es el 1-propanol, porque está puesto en el carbono 1. Mientras que este es el 2-propanol, porque ya el alcohol está puesto en el carbono 2. También son isómeros, pero difieren en la posición en que está ubicado el oxidrilo y que queda en evidencia con el nombre que yo le pongo, 1-propanol o 2-propanol, ¿no? Entonces, lo mismo acá, 1-buteno, 2-buteno. Entonces, esa circunstancia de cambiar de posición al mismo grupo funcional hacen aparecer lo que llamamos isomería plana de posición. Luego está la de función. La isomería de función no la hemos visto expresamente, pero ahora lo podríamos hacer. Por ejemplo, si yo tengo este compuesto se llama propanal. Fíjense que tengo el grupo carbonilo primario, porque acá hay un hidrógeno, grupo carbonilo primario, puesto sobre una cadena de 3 átomos de carbono. Propanal, que esto es un aldehído, propanal, cuya fórmula condensada va a tener 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí? 3 y 2, 5 y 1, 6 y el oxígeno. Ponemos el nombre propanal. En cambio, este que voy a escribir ahora también tiene el grupo carbonilo, pero ya no es primario como este. Es un grupo funcional distinto. No es un isómero de posición, sino es un isómero de función, debido a que esta sustancia es una cetona, mientras que esta es un aldehído. Y esta va a tener también carbono, hidrógeno 3, 6 hidrógenos y el oxígeno. Y se llama propanona. ¿Sí? Una cosa es diferir el grupo funcional en distintas posiciones que producen la misma función química, porque el 2-propanol o el 1-propanol son alcoholes, estamos dentro de los alcoholes en ambos compuestos, o el 1-buteno y el 2-buteno estamos dentro de los alquenos en los dos. Y otra cosa es tener
este grupo funcional del carbonilo, pero como primario o como secundario, porque me cambia la función química. Esto es una función aldehído, mientras que esto es una función cetona. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Fíjense que para que nosotros podamos distinguir a los isómeros de cadena, a los isómeros de posición o a los isómeros de función, simplemente hemos escrito las fórmulas en el plano de la pizarra y no nos ha interesado para nada saber los ángulos que forman los átomos de carbono entre sí. Sin embargo, cuando vamos a la isomería espacial, la cosa cambia, porque para poder distinguir que dos compuestos o que un compuesto tiene un isómero espacial, debo escribirlos ya respetando los ángulos que forman el espacio. Por ejemplo, ya hemos visto la isomería espacial geométrica, la que llamábamos simplemente isomería cis-trans, que se daba en los alquenos. ¿Sí? Recién he puesto ahí el 2-buteno, y si nosotros tenemos en el 2-buteno respecto del eje de simetría del doble enlace, los dos metilos puestos para el mismo semiplano, o semiespacio si lo pensamos ya en el espacio, este va a ser el cis-2-buteno. ¿Sí? El cis-2-buteno. Mientras que, si respetamos esta línea de simetría y tenemos un metilo para un semiespacio y el otro para el contrario, este se llama trans-2-buteno. ¿Sí? Pero para poderlo ver, yo no puedo escribir carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno, doble enlace, carbono, hidrógeno, 3. Acá, en el plano, yo no puedo distinguir si escribo el otro, si este fuese el cis y pongo el trans al lado, no lo voy a poder distinguir uno del otro, para mí van a ser lo mismo. Para poderlos distinguir, los tengo que distribuir en el espacio, respetando los 120 grados que hay en los enlaces de los carbonos sp2. ¿Sí? Eso fue lo que vimos ya en la isomería espacial geométrica cis-trans cuando vimos los alquenos. Y el último tipo de isomería que vamos a ver es muy interesante. Yo siempre les recuerdo a ustedes que como ingenieros les puede tocar trabajar en alguna institución que tenga un laboratorio en donde van a necesitar arreglar aparatos muy particulares, porque entre los electromecánicos y los electrónicos son los que en la actualidad hacen cargo de mantenimiento de esas instituciones. Por ejemplo, un hospital, y dentro de un hospital tienen que arreglar máquinas que son de electromedicina, ¿no es cierto? Y de laboratorio de análisis, o de otras áreas que forman parte también del devenir diario de la institución. Tendrán que arreglar las instalaciones eléctricas, las de gas, las de agua, las de aire, instalar puestas a tierra, hacerse cargo de los aparatos de rayos, de los aparatos del laboratorio, de los aparatos de terapia intensiva, etcétera, etcétera. Es decir, tienen que conocer todo ese rubro, ¿no? Toda una especialidad, dedicarse a la electromedicina. Y dentro de, les cuento esto porque para poder ver la isomería espacial óptica se usa un aparato muy particular, muy pequeño, muy simple, pero que que requiere mantenimiento y requiere que lo estemos calibrando para poder usar, ¿no? A ver, la isomería se llama espacial óptica. Y ahí aparecen dos letritas de I y L que ya vamos a ver a qué hace referencia. Lo vamos a ver. Aquí, bueno, les he puesto lo que tenemos en la pizarra, la isomería plana de cadena, de posición y de función, ¿no? Con esos ejemplos.
la isomería espacial cis-trans, y acá viene la isomería espacial óptica, ¿no? Miren, vamos a tratar de interpretar esos dibujitos que están puestos ahí. El átomo de carbono hibridizado sp3 tiene 4 enlaces híbridos indistinguibles, ¿sí? Están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. De tal manera que podemos escribir uno de esos orbitales híbridos sobre el plano de la pizarra. Y esto está sobre un trípode, en donde vamos a escribir 2 orbitales hacia adelante y otro hacia atrás. ¿Sí? 2 hacia adelante, uno a la derecha, otro a la izquierda, y otro hacia atrás sobre la misma dirección del vertical. Ese que va hacia atrás lo vamos a dibujar así, con un triangulito que se aleja hacia atrás, porque aquí va a estar el sustituyente. Es el que va para atrás, que está en la misma línea de este. Y hacia adelante vienen, ahora los dibujamos al revés porque estos se agrandan hacia adelante. ¿Sí? Ahí están los otros 2 enlaces que posee el átomo de carbono. Acá está el trípode, este para atrás, estos 2 para adelante, y este sobre el plano de la pizarra. Y vamos a suponer que en estos 4 enlaces que tiene el átomo de carbono, tenemos acá otro carbono. Por ejemplo, carbono hidrógeno 3, que fuese el carbono terminal de la cadena. En cambio, acá vamos a tener un carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 3. Es decir, la cadena continúa con 2 átomos de carbono, que hace que estos 2 sustituyentes de este carbono sean diferentes, porque este va a ser un metilo, mientras que este va a ser un etilo. Y tienen influencia diferente sobre este carbono, ¿sí? Porque acá tengo una gran carga externa de electrones mucho mayor que la que tiene esta. O sea que la influencia magnética que pueden tener estos sustituyentes sobre este carbono es diferente. Te van a decir, sí, pero el que tiene al lado es el carbono. Sí, pero no me importa solamente el que tengo al lado, sino todo el entorno. Todo el entorno. Acá hay un metilo y acá hay un etilo. Y vamos a suponer que acá haya solamente un hidrógeno y acá un halógeno, como el cloro, por ejemplo. ¿Sí? A esta molécula la podemos escribir linealmente de esta manera. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno, cloro, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Esto sería el 2-cloro, porque en el carbono 2 hay un cloro, 2-cloro, butano. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué es el 2-clorobutano? En el carbono 2 hay un cloro y la cadena son de 4 átomos de carbono. Por eso es butano. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer el mismo dibujito para este átomo de carbono con el metilo para acá. Y acá vamos a tener el enlace que va para atrás con un hidrógeno. Y los 2 enlaces que vienen hacia adelante van a tener exactamente los mismos sustituyentes. El cloro y carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? Yo lo voy a escribir acá en forma lineal. Carbono, hidrógeno 3, lo pueden ver, carbono, hidrógeno 3, carbono, cloro, hidrógeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? ¿Son iguales estos 2 compuestos? ¿Se trata del mismo compuesto? ¿Me están escuchando por ahí? Yo creo que no, profe. ¿Por qué crees que no? Porque uno de los lados tiene CH2, o sea, comenzar.
No, fíjate. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3, el primero. El que sigue es carbono, hidrógeno y cloro. Carbono, hidrógeno y cloro. El que le sigue, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3, 2. Y el último, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3. Ah, son iguales entonces. Son iguales. Son iguales. Bien. Les pregunto, ¿mi mano izquierda es igual a mi mano derecha? Si lo da vuelta, sí. Pero no, Vos le das vuelta a la no mano. son iguales. ¿Cómo si Son lo doy vuelta? parecidas. ¿Sí? Tienen diferente estructura. Más allá de que pueda haber un dedo más corto que otro, pero si yo quisiera verlas a las dos manos de la misma manera, así como la están viendo ustedes, miren, con el dedo gordo señalando la izquierda en ambos casos y los dedos y el resto de los dedos hacia arriba, para que ustedes puedan ver a las dos manos de la misma forma, así, tengo que poner esta mano con la palma hacia ustedes, mientras que esta mano la tengo que poner con el torso para ustedes. Porque en realidad, si yo las pongo de la misma manera que para que la vean ustedes, la mano derecha es una imagen especular de la izquierda, es decir, como si estuvieran en el espejo. ¿Sí? Que ustedes en el espejo saludan con la mano derecha y el otro lo saluda a ustedes con la izquierda. No, profe. ¿Nunca se han dado cuenta de eso? Usted si saluda con la derecha, para nosotros sería la izquierda. A ver, no importa lo que estamos viendo acá. Yo estoy hablando de un espejo. El espejo del Sí, baño. sí, eso sí. Sí, sí. Si ustedes se ponen frente del espejo y saludan con la derecha, el tipo del frente lo saluda con la izquierda. ¿Sí? Bueno, exactamente igual pasa con este compuesto. Fíjense que uno le puse el cloro para un lado y en el otro caso el cloro para el otro lado. ¿Por qué he puesto así? Miren, el cloro para acá y el cloro para acá. Ustedes van a decir, bueno, pero si yo lo doy vuelta a esto, ¿sí? Si lo doy vuelta a este compuesto, van a quedar los dos iguales. Pero cuando yo dé vuelta para que el cloro y el etilo queden en la misma posición, el hidrógeno, que antes estaba para atrás, ahora queda aquí para atrás, pero aquí para adelante. Es como esto. Ya no tengo las dos manos con la misma cara mirando para el mismo lado. ¿Se dan cuenta? Por eso son diferentes. ¿Sí? Yo les dije que este orbital molecular que une al carbono con el hidrógeno está dirigido hacia abajo y hacia atrás. Lo mismo acá, abajo y hacia atrás. Entonces, cuando yo dé vuelta la molécula para que el cloro y el metilo queden del mismo lado, resulta que el cloro y el etilo se me fueron para atrás y el hidrógeno vino para adelante. Y acá el cloro con el etilo están para adelante y el hidrógeno para atrás. ¿Se dan cuenta que son diferentes? No se los puede superponer uno arriba del otro, porque son imágenes especular una a la otra. Si yo las quiero superponer, resulta que una mano está puesta con la cara para allá, con la palma para allá y la otra cara con el dorso para allá. Ahí sí las puedo superponer, ¿sí? Pero no están en la misma posición. ¿Mm? Entonces, estos dos compuestos se dice que tienen la particularidad de poseer carbonos asimétricos. Este carbono es un carbono asimétrico. ¿Sí? ¿Y cuál es la condición para que un carbono sea asimétrico? El carbono asimétrico es el que tiene 4 sustituyentes diferentes. En este caso, un metilo, un etilo, un hidrógeno, un cloro. Por eso hemos buscado 4 cosas diferentes para ambos. ¿Sí? 4 sustituyentes diferentes. Por lo tanto, este carbono es asimétrico.
¿Este carbono puede ser asimétrico? No, porque tiene 3 hidrógenos, 3 sustituyentes que son iguales, nunca va a poder ser, y son indistinguibles. Yo lo puedo rotar a la molécula, jamás me voy a dar cuenta de que cambia un hidrógeno por otro, porque son los mismos. Lo mismo acá, tengo 2 hidrógenos, ya tengo 2 sustituyentes iguales, no va a ser asimétrico, y lo mismo este, no va a ser asimétrico. El único carbono asimétrico en este compuesto es este, que hemos marcado, que tiene los 4 sustituyentes diferentes. Entonces, en aquellos compuestos de la química orgánica, en donde exista un carbono asimétrico, es decir, aquellos que poseen 4 sustituyentes diferentes, aparece una propiedad, que se la puede medir, que es la de desviar la luz polarizada. ¿Sí? Desvían la luz polarizada. Y ya lo vemos ahora. Antes de ver el polarímetro, así se llama el aparatito que vamos a ver ahora, que mide la desviación de la luz polarizada, quiero saber si han entendido lo que son los carbonos asimétricos. Sí, profe, por mi parte sí. Bien. Entonces, carbono asimétrico es aquel que tiene 4 sustituyentes diferentes y presentan la propiedad de desviar el plano de la luz polarizada, que se hace con un aparatito especial que se llama polarímetro. Vamos a ver cómo es el polarímetro. Acá está dibujadito. Empezamos desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? A describirlo. Bien, a la izquierda tiene un foquito de luz blanca. ¿Sí? Ustedes saben que la luz es una onda espacial. No sé si han visto algo de ondas en física. En óptica, ¿no? En óptica, ¿han visto? Sí. Pero la conformación de Luz, los distintos tipos de ondas. Por ejemplo, si ustedes tienen un resorte, ¿se acuerdan ese resorte de plástico que bajaba solito las escaleras? Es largo, que se estiraba. O el espiral del cuaderno que tienen para poder dar vuelta a la hoja, ¿no es cierto? Vienen con una espiral, cuadernos espirales. Bueno, si ustedes tienen una espiral de ese tipo y tenga con la elasticidad suficiente, que no sea tan plástico como son los espirales del cuaderno, sino que sea de un material que pueda regresar a su estado inicial. Y yo tengo un resorte y le agarro cualquier espira y la tiro para un costado y la suelto, esa espira va a transmitir el movimiento de espira en espira y se va a mover sobre la longitud de ese espiral. Va y vuelve la onda, ¿no es cierto? Llega allá y vuelve acá, que se disipa toda la energía y deja de moverse. Esa onda se llama onda longitudinal. ¿Sí? Porque se viaja sobre un soporte en una sola dirección. Es la dirección del soporte, donde se mueve el soporte, que sería en este caso el resorte. En cambio, hay otras ondas que ya son planas, no van en una sola dirección, sino ya se mueven dentro de un plano. Por ejemplo, la ola del mar. ¿Alguna vez han estado en la playa y se han metido al agua? ¿Qué hacen para esquivar las olas? Tienen 2 posibilidades. O la saltan o se meten debajo del agua para que la ola pase. Porque si no, si la ola es muy grande, los revuelca sobre la arena, los raspa, los raya todo el pecho, la espalda y los martiriza y los tira para afuera, ¿no? Entonces, para que no me haga nada la ola, si es bajita, la salto. Es muy grande, me meto por abajo. Es decir, lo que voy a evitar es la superficie por donde va moviéndose la ola. Si uno tira una piedrita dentro de un balde con agua, va a ver que se hundió la piedrita y como un círculo va la onda, la ola, se forma, pega en el borde y se vuelve, pega y se vuelve, ¿sí? Hasta que se disipa la energía que le ha producido ese choque.
Entonces, sobre esa superficie se está moviendo la onda. En cambio, y por supuesto necesito un soporte para que se movilice. En cambio, la luz, en primer lugar, no necesita ningún soporte. Puede viajar en el vacío, por eso nos llega la luz del sol a la Tierra, ¿sí? Aún viajando en el vacío interestelar. Se mueve en todas las direcciones del espacio, ¿sí? Esta imagen que nosotros tenemos de la onda, lo ponemos en un solo sentido, bueno, para la luz, un punto de luz en el espacio se va a distribuir en todas las direcciones del espacio al mismo tiempo, a la misma velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo un foquito de luz blanca ahí, voy a producir un conjunto de ondas simultáneas que van dirigidas hacia todas las direcciones del espacio. Y de toda esa luz, de todas esas ondas que se están moviendo en el espacio en distintas direcciones, nosotros le vamos a poner en el camino a una porción de esa luz, si tenemos un colimador mejor, es decir, un selector que envíe toda la luz en una sola dirección, o la mayor parte que le envíe en una dirección, y le ponemos en esa dirección un vidrio polarizado. Y cuando hablo de vidrio polarizado, no hablo de ese sacha polarizado que le hacen a los autos, que le ponen un oscurecedor nada más del vidrio. Esto no es un polarizado, sino que el vidrio tiene características estructurales propias que permiten que parte de esa luz incidente pueda seguir, y la gran mayoría de la luz que incide no pasa. Como las máscaras de soldar, ¿no? Como la máscara de soldar. A ver, el vidrio polarizado tiene una estructura como si fueran rejas, uno al lado del otro, por eso están dibujadas esas barritas en el vidrio, ¿sí? De toda la luz que le llega, en este sentido, en este sentido, en todos los sentidos llega luz a ese vidrio, solamente la porción de luz que tenga la vibración en el mismo sentido que están puestas esas barritas ideales, esa luz va a poder pasar. La que venga de costado, no, es como pasar una escoba, ¿no es cierto?, por la reja de la vereda y pretenderla, pasarla acostada la escoba, jamás, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que poner es la escoba en la misma dirección de las barras de hierro de la verja para poderla pasar de un lado a otro. Bueno, ese efecto sería el que se produce con este vidrio polarizado. De toda la luz que le llega, deja pasar solamente la luz que viene en un solo sentido, el sentido que deja pasar ese vidrio. ¿Sí? Es decir, acá yo tengo un fenómeno de selección de la luz. Por lo tanto, lo que he hecho acá es polarizar la luz. Ahora la luz que atravesó el vidrio está vibrando en un solo sentido. En ese sentido le llamo polo. En ese polo está vibrando la luz. Todo lo demás no la deje pasar. Yo tengo, después del vidrio, entonces, luz vibrando en una dirección determinada. Y la hago pasar por un recipiente transparente, ¿sí?, de cristal, en donde en su interior pongo agua. El agua no tiene ningún efecto sobre la luz polarizada, que no tiene átomos de carbono, ni menos adimétricos. El agua no modifica la luz polarizada. Por lo tanto, la luz lo único que tiene es el cambio de medio, o como viene vibrando en vertical, sale vertical, ¿sí? No ha cambiado por difracción. Luego que salió del agua, se encuentra con un segundo cristal polarizado. Ese cristal, ese segundo cristal, es móvil y tiene adosado un goniómetro,
el que lo ven arriba, que es un goniómetro. Es una escala para medir ángulos. ¿Sí? Segunda lenta polarizada yo la puedo mover para la izquierda, negativa, o para la derecha, positiva, ¿sí? Respecto de la escala del goniómetro. El vídeo tiene adosado, ¿no es cierto?, esa flechita que se mueve indicando sobre la escala cuántos grados se mueve a la derecha o cuántos grados se mueve a la izquierda. Cuando ese vidrio está puesto en 0, resulta que la luz polarizada, la luz que polarizamos en el primer vidrio y que atravesó el agua sin modificarse, atraviesa este segundo vidrio y hacia la derecha tengo un ojo mirando, ¿sí? Y puedo ver la luz que salió de la lamparita, menos la parte que pudo llegar a mi ojo. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que hice. De luz común, blanca, la hice pasar por un vidrio polarizado, la polaricé, seleccioné una parte de la luz, la hice pasar por agua que no la modificó, y luego pasa por un segundo polarímetro que está puesto en 0, y yo la puedo ver a esa luz, atravesando los dos barrotes. Pero si en vez de colocar agua, yo coloco una sustancia que presente un carbono asimétrico, esa sustancia, los isómeros que tienen carbono asimétrico, son capaces de desviar el plano de la luz polarizada. Es decir, la luz que polaricé en el primer vidrio, al pasar por la solución de este isómero, se desvía y ahora vibra en otro ángulo distinto. ¿Sí? De tal manera que si el segundo vidrio continúa en 0, pues yo no veo absolutamente nada. Porque lo único que pasó por el primer vidrio ahora no pasó por el segundo. Entonces no me llega nada de luz al ojo. ¿Sí? No veo nada. Y lo que tengo que hacer es desviar el segundo vidrio hasta encontrar la luz. Es decir, cuando yo ponga los barrotes de mi vidrio polarizado en la dirección en que viene vibrando ahora nuevamente la luz que salió ya del isómero, ¿sí? Al girarlo, esa luz va a poder pasar por ese segundo vidrio polarizado y llegar a mi ojo. Y vamos a observar en el goniómetro cuántos grados he tenido que girar el vidrio polarizado para volver a encontrar la luz. Si ha sido hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, el grado, la cantidad de grados que yo tenga que desviar se desvía la luz polarizada, me lo marca el goniómetro, para la derecha o para la izquierda, va a ser característica de las distintas sustancias que presentan este fenómeno. Los isómeros espaciales ópticos, así se llaman, son aquellos que presentan en su estructura un carbono asimétrico, es decir, un carbono que tiene 4 sustituyentes distintos. Estos isómeros presentan la propiedad de desviar el plano de la luz polarizada. ¿Sí? Desvían el plano de la luz polarizada. Los isómeros que desvían la luz polarizada hacia la derecha se llaman dextrógiros. Dextrógiros o dextrógiros. ¿Sí? Y se los representa con la letra D. Dextro significa derecha. Mientras que los isómeros que lo hacen con la misma graduación, pero en vez de la derecha
lo hacen para la izquierda, el otro compuesto, se llaman levógiros. Levo significa izquierda y se lo representa con la letra L. De allí esas dos letritas D y L que aparecían al principio. ¿Sí? Isomería espacial óptica DL. Entonces, este compuesto sería el V2-clorobutano y este el L2-clorobutano. ¿Sí? Así como usábamos cis y trans, acá usamos D y L para distinguir a cada isómero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si nosotros regresamos un poquito a la primera diapositiva, ahora nos queda claro esto de la isomería, ¿no? Isomería son dos isómeros, son dos compuestos que al tener la misma fórmula bruta, se diferencian en la fórmula desarrollada. Si nosotros, desarrollando esa fórmula en el plano, ya vemos son diferentes, le llamamos isómeros planos. Si yo lo necesito hacer en el espacio, son isómeros espaciales. Dentro de la isomería plana tenemos los isómeros de cadena, aquellos que se diferencian por la estructura de unión de los carbonos en cadenas que pueden ser lineales o ramificadas. Isomerías de posición, es decir, aquellos que al presentar el mismo grupo funcional lo tienen en lugares diferentes de la estructura, o isomería plana de función cuando el grupo funcional es diferente, sin embargo siguen teniendo la misma fórmula condensada. Y dentro de la isomería espacial tenemos para los compuestos alquenos, es decir, los que tienen doble ligadura, la isomería geométrica, cis-trans, y para los compuestos que presentan carbonos asimétricos, que tienen la propiedad de desviar el plano de la luz polarizada, la isomería óptica de L, de estrógiros o levógiros. Muy bien. Entonces, eso ya veríamos las principales isomerías que tenemos. Y lo último que nos queda, que no creo que lo lleguemos a terminar, pero vamos a empezarlo ahora, son los polímeros. Yo supongo que a esta altura del partido ya se entiende lo que significa la palabra polímero. Poli es... Varios. Polímeros. Compuesto, estructura. Creo que eran los isómeros. ¿Tenían iguales qué? Iguales partes. Entonces, polímeros son muchas partes que obtenemos en base a la repetición de una parte que le llamamos monómero. ¿Sí? Yo tengo un compuesto químico que es un monómero, una parte, y si a esa parte la repito dos veces, ya tengo un dímero. Y si pongo 3 monómeros, ya voy a tener un trímero, un tetrámero, un pentámero, etc., hasta llegar a un decámero, que en general, los menores a 10, ¿sí? De 2 a 10, le llamamos oligómero. Oligo significa poco. Poco, oligómero. Y cuando tienen más de 10 partes ya, son los verdaderos polímeros. Se dan cuenta que estamos usando los mismos prefijos que usábamos para la atomicidad. ¿Recuerdan? Mono, di, teta, etc. Nada más que ahora son meros porque son partes. Monómero, dímero, trímero, tetrámero, pentámero, etc. Y a los de pocas partes, menores de 10, se le llama oligómero, y a los de más de 10 ya son los verdaderos polímeros. Muy bien.
¿Por qué son tan interesantes los polímeros? ¿Por qué en la ingeniería los tenemos que estudiar? Bueno, en primer lugar, por las propiedades que presentan, las características, algunas de ellas muy importantes, que los hacen muy útiles de usarlos en la tecnología actual. Hay muchísimos polímeros que usamos a diario, en todos lados, ¿no es cierto? No solamente en una fábrica o en una construcción, en el hogar usamos a diario polímeros. ¿Qué características presentan estos polímeros que han resultado de una aplicación tecnológica extraordinaria? Bueno, en primer lugar, la inercia química que presentan. ¿Qué le llamamos inercia química? Los compuestos que son químicamente inertes son aquellos que tienen estabilidad frente a las condiciones ambientales, especialmente al oxígeno del aire. Ustedes saben que el oxígeno, oxidante por naturaleza, de allí viene la palabra, está ávido de sacar electrones, entonces oxida lo que se le ponga al lado. Sin embargo, los polímeros tienen tal estabilidad que resultan ser inertes, es decir, no van a reaccionar con el oxígeno, no va a ser fácil de oxidarlos, sin que medie nada más que el aire y el polímero, ¿no es cierto? A ver, si yo les prendo fuego, obviamente se van a oxidar, pero ya por un agente externo, ¿no? Espontáneamente son inertes. Tenemos algunos que tienen una altísima resistencia mecánica y de baja densidad, es decir, que tienen poco peso. Yo no necesito, si necesito colocar grandes cantidades del polímero, no estoy sumando peso, porque el volumen que tienen respecto de la masa que presentan es muy grande. Entonces, al ser de un volumen grande respecto de su masa, son de baja densidad, ¿no? Algunos resistentes mecánicamente, les decía, otros no tanto, pero que dentro de sus posibilidades resisten mecánicamente el uso que se les da. Por ejemplo, el tigopor. El tigopor es frágil si yo lo quiebro, pero puedo usarlo como aislante, como recubrir piezas que son delicadas, ¿no es cierto? Entonces absorben los golpes sin problemas, se deforman fácilmente, entonces pueden absorber el golpe. Tienen alto poder dieléctrico, esto es, son aislantes eléctricos, los polímeros. De hecho, para la conducción eléctrica dentro de un hogar utilizamos conductores eléctricos que están rodeados por polímeros. Un cable viene con una funda de plástico que evita que esa corriente eléctrica pueda llevar otro camino que no sea el del conductor. Tienen gran elasticidad, es decir, soportan grandes deformaciones y pueden regresar al estado original. Toman los colorantes con mucha facilidad a temperatura ambiente, por lo tanto vamos a tener polímeros de distintos colores, que no solamente tienen utilidad tecnológica, sino también en el aspecto de decoración, si quieren, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el hecho de que los polímeros puedan tomar los colores con facilidad me permite a mí distinguir una resistencia de otra por la línea de colores que presentan las resistencias. Yo puedo distinguir tanto unas resistencias de 1K, de 2K, de 10K, por las líneas de color que presenta esa resistencia. Y obviamente lo más importante de todo es que se obtienen fácilmente a temperaturas bajas, es decir, no voy a tener que gastar energía en la producción, o por lo menos se gasta poco, no necesito altas temperaturas, como es por ejemplo la producción del hierro, o del acero. Ahí yo necesito grandísimas temperaturas para poder fundir el hierro, adicionarle el carbono,
que son los hornos Bessemer, por ejemplo, para obtener un determinado tipo de acero. El gasto energético es terrible. En cambio, para la fabricación de los polímeros no necesito esos gastos energéticos tan grandes porque las temperaturas son relativamente bajas. Muy bien. Podemos clasificar a los polímeros de distinta manera, ¿no? Bajo distintos aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos es su estado natural o su fabricación artificial. Dentro de los polímeros naturales tenemos las proteínas, que ya hemos visto recién, que eran un polímero de aminoácidos. ¿Sí? Los aminoácidos un aminoácido es un monómero, y cuando se unen varios aminoácidos forman lo que llamamos proteínas. Proteínas naturales que fabricamos en nuestro organismo. Los ácidos nucleicos también. El ácido nucleico es el DNA o el RNA mensajero que tenemos para fabricar esas proteínas. O sea que en este caso el ácido nucleico es un polímero formado por un azúcar, una base nitrogenada en fosfato, que forma el nucleótido, y ese nucleótido forma el ácido nucleico. Supongo que en biología lo tienen que haber visto, o por lo menos lo han sentido nombrar. La celulosa es otro polímero que es un azúcar. La celulosa es un azúcar, es decir, un hidrato de carbono, así se los llamaba antes, hoy se los llama directamente glúcidos, que recubre a las células vegetales. ¿Sí? Las células de las plantas vienen recubiertas por celulosa. Nosotros, las células animales, no tienen celulosa. De hecho, la celulosa, para nosotros, animales humanos, no nos sirve como alimento. Que si comemos vegetal con celulosa, la celulosa no la podemos degradar, no la podemos absorber, no le sacamos la energía química que tienen en su interior, que no la podemos absorber, y solamente sirve como fibra, es decir, nos ayuda al peristaltismo, al movimiento del intestino, pero no nos alimenta. Pero para otros animales como los rumiantes, las vacas, las cabras, ¿sí? Ustedes le dan una bolsa con papel a una cabra y la cabra se va a poner gordita porque come papel, lo degrada el papel, lo absorbe y saca energía de la celulosa. La celulosa la usamos para hacer papel, ¿no? La celulosa vegetal la usamos en el papel. En cambio, en los animales, no tenemos celulosa alrededor de nuestras células, sí tenemos en el interior de la célula un resguardo energético, un depósito energético que se llama almidón. También lo tienen los vegetales en el interior de la célula. O sea, la célula vegetal tiene almidón en el interior y tiene celulosa en el exterior. Nosotros tenemos un tipo particular, una parte del almidón, porque el almidón es vegetal también. El almidón tiene dos estructuras, una se llama amilosa y la otra amilopectina. Nosotros tenemos una estructura muy parecida a la amilopectina, que es el resguardo nuestro, ¿sí? Se llama glucógeno. Glucógeno es el polímero de azúcares que guardamos nosotros, es la reserva, la bolsita de azúcar que tenemos que sacar energía. Y el que es de mucho interés en la ingeniería es el caucho. ¿Ustedes saben qué es el caucho? ¿Para qué se usa? ¿De dónde se obtiene? Del árbol del caucho. Perfecto, se obtiene del árbol del caucho. A ese árbol se le hacen unas incisiones en B, en V le llamamos ahora la B corta, ¿sí? Y en esa incisión se clava ahí una canaleta por donde va goteando el caucho, y se los recoge en grandes recipientes que después se los procesa. Ese caucho, para poderlo usar industrialmente, por ejemplo en la fabricación de neumáticos, le tiene que hacer un proceso que se denomina vulcanizado. ¿Sí? Vulcanizado.
¿Saben lo que es el vulcanizado? ¿Cómo se hace? ¿Con qué se hace? Es como amasar la goma, ¿no, profe? Es como ¿O con moverlo. qué? Ah, no sé cómo. Creo Bueno, que... eh, No, no sé. el vulcanizado, la palabra vulcanizado viene de vulcano. Vulcano era dentro de la mitología, creo que escandinava, debe ser Vulcano. Es el dios del fuego, el que vivía en los volcanes, Vulcano, el que vivía en los volcanes, en el interior de los volcanes, el dios del fuego. En los volcanes hay muchísimo azufre. Entonces, al caucho se lo trata con azufre y es por eso que se le da el nombre de vulcanizado, ¿sí? El azufre que se le incorpora. Y al incorporar ese azufre al caucho, se le da una textura muy diferente, porque el caucho natural es una goma que se estira en semilíquida, ¿no es cierto? En cambio, el caucho ya vulcanizado toma esa estructura de dureza, ya no se puede estirar demasiado, tiene cierta rigidez, y bueno, ya es útil para fabricar los neumáticos, ¿eh? Se pone capas de caucho y una tela metálica para darle resistencia y que no se estire. En el medio, si ustedes quieren cortar una cubierta, en la banda de la cubierta se van a encontrar ahí con la tela metálica, ¿no? No es fácil cortar. Muy bien. Después están los polímeros sintéticos. Son los que, digamos, usamos nosotros en la vida diaria porque se han fabricado justamente por las propiedades que tienen, que presentan. Hacen investigaciones con materiales y de esas investigaciones surgen los nuevos materiales que se le encuentra algún uso por las propiedades que tienen. Y entre estos sintéticos tenemos el nylon, mal lo llamamos nylon, el nylon, el dacron, el plexiglass, el neopreno, son palabras que supongo que ustedes las tienen que haber escuchado en algún lugar. ¿Sí? Bueno, lo podríamos clasificar en vez de naturales y sintéticos también por el tipo de reacción química que los produce. Porque algunos de estos polímeros se obtienen por reacciones de adición. Es adición. Suma. Es decir, que si yo tengo dos monómeros, cuando reaccionen, el producto, el dímero, va a tener absolutamente todos los átomos que tenían los dos monómeros, porque se suma uno con el otro. Acá la cantidad de átomos se mantiene en reactivos y en productos solo en el producto que se obtiene. El polímero contiene todos los átomos que hemos usado como monómero. Mientras que los de condensación, si ustedes recuerdan que hemos visto algunas reacciones de condensación, son aquellas que producen el polímero y aparte una molécula que suele ser pequeña, por ejemplo el agua, a esas reacciones en donde el polímero ya no contiene todos los átomos de los reactivos, porque parte de los reactivos han ido formando agua que se va sacando como un subproducto. Esas son las reacciones de condensación. Entonces, adición, todos los átomos están presentes en el producto. Condensación, pierden moléculas pequeñas, como por ejemplo el agua. También podemos clasificarlo por la resistencia al calor. ¿Qué es esto de la resistencia al calor? Existen polímeros que yo los puedo calentar, se reblandecen, se hacen semisólidos, los puedo moldear y al enfriarse adoptan ese molde y después yo los podría volver a calentar, ponerlo en otro molde y al enfriarlo van a adoptar. Es decir, resisten los cambios de temperatura.
Normalmente los polímeros de adición presentan esta propiedad de ser termoestables. En cambio, los termolábiles son aquellos que no resisten el aumento de la temperatura. ¿Sí? Una vez que se los fabricó, estos, por ejemplo, los de condensación se comportan de esta manera. Se fabrican el polímero, se le extrae el agua producido en la reacción de condensación, y ese polímero tiene que haberse formado dentro del molde para adoptar la forma definitiva. Porque si yo lo caliento para reblandecerse, se quema, se destruye, se oxida. No lo puedo reblandecer para ponerlo en otro molde, sino que una vez que lo fabriqué, tomó esa forma del molde y ahí se quedó, porque no voy a poder luego calentarlos para que se ablande. Y por último, otra clasificación, esto lo van a ver en conocimiento de materiales también, son por las propiedades mecánicas que tienen. ¿Sí? Algunos son resistentes mecánicamente, tienen grandes posibilidades de flexión o de compresión o de tracción, soportan el corte, etc. Bueno, de acuerdo a eso se van a clasificar en plásticos, aquellos que se deforman y vuelven a retomar la forma original. Las resinas, que ya son muy resistentes, pero que se los usa como aislantes eléctricos. Los elastoplásticos, aquellos que presentan las dos características. Fibras sintéticas, que se usan mucho para la indumentaria. El nylon, el dacron, el neopreno, ¿sí? Ya lo vamos a ver con detalle. Estas son fibras sintéticas. Muy bien. Lo único que vamos a ver hoy son los polímeros naturales, es decir, es el polímero natural, que es el caucho, de interés para nosotros. Los otros no vamos a ver proteína ni ácido nucleico. Sí, el caucho, y en la próxima clase van a quedar los polímeros sintéticos, que son muy poquitos, se entienden muy fácil la forma de obtención de los polímeros, ya sean por adición o por condensación. Así que en la próxima clase le vamos a robar a la profe casi unos 15-20 minutos de la clase para que terminemos esta presentación. En el caso del caucho, se comienza con un monómero que se llama isopropeno. ¿Sí? O isopreno. A ver, sobre el butadieno, no sé si lo están viendo al compuesto de arriba, sobre el butadieno, que sería están las dos dobles ligaduras y una simple en el medio, obviamente tienen que ser dobles ligaduras conjugadas, ¿sí? Sobre uno de los carbonos se ha sustituido un hidrógeno por un metilo, eso es todo. Entonces, en el 1,3-butadieno, hemos reemplazado en el carbono 2 un hidrógeno por un metilo. De ahí el nombre, 2-metil, 1,3-butadieno. Y se colocan N moléculas de esas. N quiere decir muchas moléculas. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder con esta molécula? Presenta una ruptura de una de las dobles ligaduras y la resonancia de la otra doble ligadura, porque de estas dos dobles ligaduras que están puestas en el isopropeno, una se abre y la otra se cambia a la posición 2,3, es la que ven abajo, y en esa que se abrió, que se rompió, como queda libre, una valencia libre de una cadena y de su vecina, se unen esos dos monómeros a través de esa valencia libre que quedó por la ruptura de un doble enlace y empiezan a engancharse uno con otro. ¿Sí? Si todas las uniones quedan
para el mismo semiplano de las dobles ligaduras, que es el caso del compuesto que está en el medio acá, se le llamará cis 1,4-poliisopreno. ¿Sí? Es el cis. En cambio, si están puestas en forma alternada, por un lado o para el otro, no necesariamente uno de por medio, puede haber varias de un lado, varias del otro y así sucesivamente, pero se mueven, digamos, de un lado o del otro, se llama trans 1,4-poliisopreno. La mezcla de ambos constituyen el caucho natural. ¿Está claro cómo se hace la unión? Se las escribo en pizarra para que vamos viendo paso a paso. A ver. Carbono, doble enlace, carbono, simple enlace, doble enlace, carbono, y acá el metil, ¿sí? Acá tengo 2 hidrógenos, acá tengo 1 y acá tengo 2 hidrógenos. Ahí está el 2-metil, 1,3-butadieno. Y cuando está para polimerizarse, se rompe un doble enlace, por lo tanto a este carbono ahora le queda una valencia libre, se transforma en un radical. Este doble enlace se muda a esta posición, por lo tanto a este carbono le queda otra valencia libre, ¿sí? La valencia libre que le había quedado a esta es la que se usa para hacer el doble enlace con el otro átomo de carbono. Entonces, una vez que se produjo la ruptura de un doble enlace y el traslado del otro, quedan en los extremos 2 valencias libres. De acá se va a unir a otra estructura igual. Si siempre se van uniendo del mismo lado, respecto del doble enlace, va a ser el cis isopreno. Si a veces se une así y luego del otro lado, ¿sí? Porque se van colocando de distintas formas los 1,3-butadienos, se forma la estructura trans. En la naturaleza se forman las dos una vez, y la mezcla de ambos constituye el caucho. ¿Listo, chicos? ¿Por ahí? Listo, Sí, profe, profe. aquí estamos. En la próxima clase vamos a comenzar desde acá, de polímero sintético, nos queda muy poco para terminar la química orgánica, así que el martes que viene estamos terminando ya con el programa. ¿Sí? Nos vamos a ver entonces el martes que viene. Yo espero que para este fin de semana tengamos ya todas las notas, porque el otro fin de semana está el recuperatorio, es el cuarto parcial. Y ahí ya vamos a empezar a pensar en la fecha para el parcial de promoción. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Que ande bien, entonces. Gracias igualmente y nos estamos viendo el martes que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias, profe, que tenga un lindo fin. Chao, profe. Gracias, igualmente, chicos, igualmente. Cuídense mucho.